Polémico decreto del gobierno Petro anticipa la retención en la fuente y desata un huracán jurídico, económico y político en Colombia. El más reciente decreto del gobierno del presidente Gustavo Petro ha encendido las alarmas en múltiples sectores del país. La decisión, impulsada por el Ministerio de Hacienda, establece el anticipo del cobro de la retención en la fuente correspondiente al año fiscal 2026. Aunque, según el Ejecutivo, se trata de una medida orientada a fortalecer las finanzas públicas, para muchos analistas, empresarios y líderes políticos, lo que se ha hecho es introducir una reforma tributaria encubierta, sin el debido debate democrático y con serias consecuencias económicas para el sector productivo del país. La medida ha sido percibida como un golpe fiscal inesperado que podría dejar profundas heridas en la economía nacional. La decisión no ha pasado desapercibida, y las críticas no se han hecho esperar, generando una ola de reacciones adversas que va desde gremios económicos hasta voces judiciales que ya han iniciado acciones legales contra el decreto. Una jugada financiera en año preelectoral. El decreto fue expedido con el argumento de que el Estado necesita anticipar recaudos fiscales para cubrir gastos esenciales. Sin embargo, el momento en que se toma esta decisión no ha pasado desapercibido. Se da justo un año antes de las elecciones presidenciales de 2026, cuando Gustavo Petro estará cerrando su mandato. Para muchos observadores, el decreto parece diseñado para inyectar liquidez al gobierno en el tramo final de su gestión, a costa de las finanzas del próximo Ejecutivo y del tejido empresarial del país. Según estimaciones de Fedesarrollo, la medida podría permitirle al gobierno obtener alrededor de 14 billones de pesos de forma anticipada. Esta suma no es menor, y en un contexto político tan sensible como el actual, el uso de esos recursos se convierte en un tema aún más controversial. María Claudia Lacouture, pan para hoy, hambre para mañana. Uno de los pronunciamientos más contundentes vino de María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, AmCham Colombia, quien no dudó en calificar la medida como una reforma tributaria por la puerta de atrás y como una decisión irresponsable desde el punto de vista fiscal. Lacouture ofreció un ejemplo sencillo pero revelador para ilustrar el problema. Es como si a una panadería se le cobraran impuestos por los panes que espera vender el próximo mes, sin haber vendido uno solo. Es decir, se está obligando a los contribuyentes a pagar anticipadamente por ingresos que aún no han recibido ni generado, una práctica que distorsiona la lógica de cualquier sistema tributario sensato y amenaza con provocar un desbalance grave en las finanzas de empresas grandes, medianas y pequeñas. Empresas en aprietos y riesgo de quiebra. Para el sector empresarial, el decreto representa un obstáculo monumental. Muchas compañías, especialmente las pequeñas y medianas, operan con flujos de caja ajustados y dependen de la programación de sus ingresos mes a mes para cumplir con sus obligaciones fiscales y laborales. Al exigirles un anticipo sobre ingresos futuros, se genera una presión adicional que podría comprometer su viabilidad. Varios analistas coinciden en que la medida podría generar un efecto dominó de incumplimientos, despidos y posibles cierres. Lo que para el gobierno puede representar un ingreso inmediato, para las empresas puede significar un desequilibrio financiero insostenible. Y si las empresas colapsan, también lo hace la recaudación futura que el gobierno espera percibir. Demandas en curso, el Consejo de Estado en la mira. La respuesta en el plano judicial no se hizo esperar. Carlos Javier Soler, coronel en retiro, es secretario de Seguridad de Cali y es director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, fue uno de los primeros en presentar una acción ante el Consejo de Estado. Su demanda está dirigida contra el presidente Petro, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Soler sostiene que el decreto vulnera principios constitucionales, ya que compromete recursos que todavía no han sido devengados y además invade competencias que le corresponden exclusivamente al Congreso de la República. En su criterio, la medida constituye una usurpación de funciones legislativas, dado que solo el Congreso tiene la capacidad de estructurar reformas fiscales y tributarias. A este movimiento jurídico se sumó el senador y precandidato presidencial David Luna, quien también interpuso una demanda formal ante el Consejo de Estado. En su pronunciamiento público, Luna tachó el decreto de confiscatorio, inconstitucional e ilegal. Para él, el gobierno está utilizando herramientas fiscales con fines políticos y electorales, acusándolo directamente de intentar financiar tarimas, buses y compra de votos con recursos que aún no existen legalmente. El Congreso reacciona con fuerza. Las reacciones políticas en el Congreso no se hicieron esperar.
Partidos de diversas tendencias ideológicas han expresado su rechazo frontal al decreto, dejando en claro que se trata de una medida que atraviesa las líneas tradicionales de oposición y oficialismo. Desde el Centro Democrático se emitió un comunicado en el que se acusa al gobierno Petro de desviar recursos del futuro y de comprometer la caja del próximo gobierno. La bancada aseguró que el decreto rompe con la lógica fiscal y atenta contra los principios de estabilidad económica y sostenibilidad presupuestal. Por su parte, Caterine Miranda, representante de la Alianza Verde, advirtió que la decisión del Ministerio de Hacienda pone en riesgo miles de empleos. Obligar a pagar impuestos sobre ingresos que no se han recibido es un despropósito que puede terminar asfixiando a muchas pymes del país, declaró. El dirigente conservador Juan Diego Gómez también elevó su voz de protesta, confiando en que el Consejo de Estado declare la nulidad del decreto. Esto es un golpe directo al bolsillo de los colombianos y deja en aprietos al próximo gobierno. Es una irresponsabilidad que debemos frenar a tiempo, aseguró. En la misma línea se expresó el representante Carlos Felipe Quintero, del Partido Liberal, quien calificó el decreto como una reforma tributaria encubierta, que no tuvo el debate público ni legislativo que se requiere en una democracia. Para él, la norma está afectando directamente el flujo de caja de las empresas y reduciendo su capacidad productiva. ¿Un precedente peligroso? Más allá del debate inmediato sobre la legalidad del decreto, varios juristas han advertido sobre el precedente que podría sentar esta medida. Si un gobierno puede, por decreto, anticipar la retención de impuestos de un periodo fiscal que aún no ha comenzado, ¿qué impide que en el futuro otros gobiernos hagan lo mismo con otros tributos? ¿Dónde queda el principio de legalidad tributaria, que exige que toda carga fiscal debe estar debidamente regulada y aprobada por el Congreso? La preocupación va más allá del corto plazo. Se teme que, de permitirse este tipo de decisiones, se abra una puerta peligrosa para futuros abusos del poder fiscal, debilitando los contrapesos institucionales y la seguridad jurídica que requieren tanto ciudadanos como inversionistas. La decisión final está en manos de la justicia. Mientras el país sigue sumido en esta intensa discusión, la decisión definitiva sobre la legalidad del decreto ahora reposa en el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo en Colombia. La expectativa es alta y los fallos que emita este organismo en las próximas semanas o meses podrían tener implicaciones estructurales en la forma en que se define la política tributaria en el país. Hasta tanto no haya un pronunciamiento judicial definitivo, la incertidumbre seguirá marcando la pauta. Empresarios, trabajadores y ciudadanos en general esperan que se respete el debido proceso y que no se tomen decisiones fiscales sin el debido sustento legal, técnico y constitucional. Conclusión. Lo que parecía ser un decreto administrativo más se ha convertido en una tormenta de proporciones mayúsculas. La intención del gobierno Petro de anticipar el cobro de la retención en la fuente ha desatado una crisis política, jurídica y económica que apenas comienza a desarrollarse. Con sectores productivos al borde del colapso, partidos políticos movilizados, demandas en curso y el Consejo de Estado en el centro de la escena, el futuro de esta medida sigue siendo incierto. Lo que sí está claro es que la ciudadanía está más vigilante que nunca, y las decisiones que se tomen hoy repercutirán directamente en la estabilidad del país en los años venideros. ¿Y tú qué opinas de esta medida? ¿Crees que el decreto fue una decisión responsable o una reforma tributaria disfrazada? Cuéntanos en los comentarios. Suscríbete al canal para seguir informado con análisis claros y directos sobre la política colombiana. Tu voz cuenta.